Es un fragmento de Radio de Plata, Mónica Gutiérrez en la conducción y Martín Canay relatando todo lo que veía al principio, uno de los primeros periodistas en llegar a la escena, al atentado a la AMIA, donde no se sabía en un principio qué era, como lo veníamos escuchando en el audio. Vamos a presentar a Martín Canay. Buenas noches, gracias por estar. Diana, la verdad que es un placer poder estar con alguien que respeto mucho, que le tengo muchísimo cariño, un gran periodista que ha vivido durante todos estos años, desde inicio hasta hoy, todo el proceso de la AMIA. Pero, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas vos en ese momento? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Te llamaron y te dijeron anda para tal lugar, para Pasteur? Estaba haciendo una guardia en el sanatorio Anchorena, sobre Avenida Pueyrredón, no a tantas, 15, 20 cuadras era de la calle Pasteur, porque estaba internado Goyeneche y la radio en ese momento estaba en Santa Fe y Ayacucho. Cuando sucede la explosión, se apaga la luz de la radio y se siente, no sabíamos qué era, me llaman y me dicen anda a la zona de Pasteur, que parece que explotó una garrafa, lo primero que se decía, había explotado una garrafa o algo. Y bueno, fuimos directo. ¿Caminando? No, con el móvil. Marcelo Bacalián era el técnico que manejaba el móvil en ese momento. Cuando ya llegamos, antes de llegar a Córdoba, ya el tránsito estaba atascado. No sé por qué, porque no sabíamos qué era. Yo me bajé y me empecé a ir caminando. A la cuadra veo un malón de gente que corría en contra de tu dirección. De mi dirección. Ahí dije, la pucha, ¿qué pasó? Y ahí empecé a correr y ya 2, 3 cuadras antes de la AMIA se veían vidrios rotos por todos lados de los edificios y ahí llamás a la radio y empiezas a relatar. A pedir aire. A pedir aire y a relatar lo que estaba pasando. Y en el relato era, no se conocía bien qué era. No, era difícil. Primero no sabíamos que había sido al principio ni un atentado. No sabíamos que, apenas llegaste, no sabía que se había caído la sede de la AMIA. No sabíamos, tampoco no teníamos muchas noticias qué era la AMIA. A partir de ese momento ya lo sabíamos, la gente de ahí nos cuenta que había una mutual judía, bueno, y ahí empezamos, bueno, todo Martín, lo que empezamos a ver. Fuiste uno de los primeros periodistas en llegar. En esos momentos no habían llegado ni cámaras de televisión, ni móviles de televisión. Claro, no. Bueno, en ese momento los móviles no era la rapidez que es ahora. La radio era el medio que comunicaba más rápido. Llegábamos con los colegas de Mitre y de otros medios al toque. Las de gráfica ya empezaban a llegar las cámaras de grabación, las betas. ¿Cuáles son las imágenes que se te vienen a la mente? Porque las que conocemos son las posteriores. Sí. Tú fuiste una de las primeras personas en llegar. Y lo primero que veía era ya cuadras, antes de llegar varias cuadras, como te decía, vidrios por todos lados, y después a medida que vas llegando ves la gente herida, cuerpos, cadáveres, y en el momento que estabas relatando, hay momentos que te das cuenta que abajo de donde vos estabas podía haber cuerpos, porque estábamos caminando por la calle Pasteur, que era todo lleno de escombros, y el primer momento era un descontrol total. Había gente, toda la gente ayudaba, pero no había nadie que dirigía. Claro, no había un operativo, claro, ¿no? Y eso empezaron a llegar policías, ambulancias, pero también al principio fue todo medio un descontrol, porque no había nadie que organizara. Bueno, lo que contabas vos, ustedes se movían entre los escombros. Exactamente. Por momentos te tenías que callar porque buscaban sobrevivientes. ¿Cómo fueron las siguientes horas? ¿Los apartaron? ¿Les pedían más silencio? Al principio no nos apartaron durante bastante tiempo. Después empezaron a colocar las vallas y a partir del día siguiente, porque se siguió buscando sobrevivientes y después toda la remoción de escombros, pero al principio sí fue todo un descontrol descontrol de gente que quería ayudar, tanto la fuerza de seguridad como la gente, los vecinos del lugar. Mientras ibas llegando, vos, ibas charlando con Mónica Gutiérrez, que estaba al aire, y le decías, bueno, en realidad
y te ibas dando cuenta en el relato que era grave la situación, que no era una garrafa. Exactamente. Bueno, ya cuando los vecinos te van diciendo que había una mutual israelí, ya a los minutos empezamos a saber qué era la sede de la AMIA, qué era la AMIA, ahí ya te dabas cuenta que había sido algo mucho más grave que una explosión cualquiera. ¿Y cómo, bueno, te lo pregunto, yo también soy periodista, pero cómo te enfrentás a esa situación donde estás en presencia de los cadáveres, donde hay que ayudar a las personas, entonces no sabes si salir al aire o ayudar a personas o colaborar con algo? ¿Cómo fue esa situación? En este tipo de hechos, vos seguramente también lo sabés, uno por protección a veces se pone muy frío y no se da cuenta realmente lo que está pasando o no te deja sentir lo que estás viendo. Yo ese día a la noche recién me di cuenta de todo lo que había visto. ¿Y qué pasó? Ahí me derrumbé en mi casa solo. Pero recién a la noche, durante la cobertura no, pero es esa cosa que tenemos de frialdad en el momento que estamos laburando. ¿Qué pasó después, ¿no? Los días subsiguientes, los años subsiguientes? ¿Cómo lo viviste como periodista? Las investigaciones, los actos, el contacto con los familiares. El contacto con los familiares fuimos teniendo, hasta hoy tengo con algunos de las agrupaciones que lamentablemente están divididas en varias agrupaciones. Y después, los días subsiguientes, bueno, la remoción de escombros, como te decía, que fuimos los medios en ese momento 24 horas. La radio también. La radio también, 24 horas hasta que se limpió toda la zona. Y después hasta hoy, el común denominador me parece que es la política metida dentro de la justicia y que no se llegó a nada y que lo único que queda es el recuerdo, no olvidar lo que ha pasado porque justicia no hubo. Y la demostración fiel es que el único juicio que terminó fue el juicio por encubrimiento que terminó a principios de este año. Bueno, y en el contacto con los familiares, en ese contacto que ibas teniendo primario, ¿hay alguna anécdota que te acuerdes que realmente te haya marcado? No, porque los familiares que estaban ahí, nosotros en eso sí, tratábamos no abordar a los familiares que estaban buscando, porque estaban ahí abajo sus familiares. Algunos podían estar vivos, otros lamentablemente ya habían fallecido. Pero me refiero a después, ¿no? A cuando ya pasó el día. No, los acompañamos, hubo distintas otras causas, recuerdo un incidente que tuvo un grupo de familiares con el ministro Corach en su domicilio de la calle Sinclair, que después los acompañamos con otra causa paralela. Fuimos teniendo contactos los días posteriores y los años posteriores. Por eso, ¿quedaste comprometido en algún punto con la causa? Sí, no seguí toda la investigación de los juicios, pero sí, de alguna manera nos quedamos comprometidos con algunos de ellos. Y en esto también fuiste a la cobertura de varios actos. Sí. Varios días, como hoy, que a las 9:53 sonaban las sirenas. Sí, tanto el de la calle Pasteur como el de Memoria Activa, que históricamente se hizo en el Palacio de Tribunales. ¿Cómo es eso de volver año a año a encontrarse a las mismas personas que les pasa el tiempo, la vida y que no encuentran respuestas también, no? Sí, la sensación, obviamente ellos la sufren mucho más, obvio. Claro. Pero uno cada vez que va al lugar recuerda ese día. Y te vienen todos los recuerdos de ese momento, cuando recién pasaba en el audio, escuchar, que uno, como si escuchara a otra persona, pero ahí te acordás que estuviste. Que sos vos. Claro. ¿Qué sucedió con las coberturas de la investigación, los allanamientos? ¿Cómo fueron esos primeros días en los que, bueno, vos contabas en el domicilio de Corach qué es lo que sucedía? ¿Cómo fueron esos distintos momentos en los que uno también iba preguntándose si iba a encontrar algún tipo de respuesta? Por eso te decía, más que la investigación, en los días siguientes, yo por lo menos lo que hice fue más que nada la cobertura de la remoción de escombros hasta que sacaron el último sobreviviente que después murió, no sé si a los 2 días, fue uno que recordamos en ese momento que se llamaba Jacobo Chemanuel.
que fue uno de los últimos que sacaron con vida de los escombros, y que nosotros íbamos diariamente a la calle Pasteur, día a día, durante mucho tiempo, porque no solo cuando terminaron de sacar a los cuerpos, sino después vino toda la remoción de escombros. Y en estos años, ¿no? Pasaron un montón, ¿no? 25 años. ¿Vos tuviste algún tipo de sensación de, che, otro año más y nada? Siempre, y me parece que va a seguir así, lamentablemente. Por lo que te decía, me parece que todos, absolutamente todos los gobiernos que vinieron desde el 94 hasta ahora, se metieron y utilizaron de alguna manera políticamente, desde el principio hasta el actual, utilizaron políticamente la AMIA. Eso hizo que no haya justicia, y el único juicio fue el de encubrimiento, donde hubo fiscales, jueces, titular de la CIDE, ellos condenados y otros absueltos, pero con apelaciones. La política metida en la investigación, pero también que por momentos como muy presente, como esta necesidad de mostrarse en los actos. Exactamente, la utilización de la AMIA fue hecha por absolutamente todos. Vos viste a todos pasaron, los políticos de ahí alguna en los manera actos también. Pasaron, siendo oficialismo o siendo oposición, todos de alguna manera pasaron, o el hecho de no ir también fue una utilización Y política. pasados los años, ¿te tocó ir a algún procedimiento, allanamiento? Con respecto al juicio, no. No. A la investigación, A la investigación. No. ¿Y mediáticamente en algún punto se habrá abandonado o vos crees que los medios intentaron constantemente buscar más allá también? Muy difícil. Sí, me parece que también los medios utilizaron de alguna manera el juicio por encubrimiento, que duró muchísimo, el juicio oral, muchísimos años, los medios no le dieron importancia hasta la sentencia. Muy pocos hicimos seguimiento de notas en el transcurso de este juicio oral, porque capaz que no les convenía, o no les convenía hablar del tema, o no les convenía por los que estaban involucrados en este juicio, sentados en el banquillo de acusados. Bueno, hoy saliste en un montón de radios porque fuiste un protagonista. Te tenemos nosotros acá también para contarnos. Contame, este es sin dudas uno de los hechos más importantes que te tocó cubrir, y enmarcados en qué otros hechos. Vos hablabas de la embajada en el audio también que escuchábamos. Claro, yo ahí no estaba trabajando. 2 años antes, en el 92, había sido la embajada. Yo empecé a trabajar en periodismo en el 92, pero después de la explosión de la embajada. Pero obviamente sabíamos todo lo que había pasado, y hasta me acuerdo que estaba haciendo el día que explotó la embajada. Y ese mismo año, en el 94, por eso esas cosas que nos toca a los que hacíamos móviles en ese momento y los que hacen ahora, temas tan distintos de cubrir. Yo 2 días antes estaba en Santa Fe cubriendo la Asamblea Constituyente, la reforma de la Constitucional. De una cosa totalmente distinta pasar a otra. Pasar prácticamente a una cobertura de guerra, claro, ¿no? Claro. Entre escombros, entre sirenas, entre desesperación. ¿Y cuáles son las otras coberturas que se te vienen a la mente? Así que los argentinos no nos tenemos que olvidar que vivimos. Carrasco, Aso Carrasco en el sur, el juicio de María Soledad Morales en Catamarca, caso Cabezas en Dolores, otra explosión, la toma de la embajada, muchos no se acordarán, la toma de la embajada de Japón en Perú, en Lima. Durante mucho tiempo estuvo tomada por terroristas, y en los primeros momentos hubo argentinos, diplomáticos argentinos, y en los medios argentinos estuvimos ahí en Perú hasta que liberaron a los argentinos. Bueno, Martín, gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Gracias por invitarme. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta vamos a analizar con Nicolás Luca una cronología y analizar también a cada una de las personas que participaron de esta trama en estos 25 años del atentado de la AMIA.